Buenas tardes a todos y todas. Una vez más vamos a dar comienzo a este módulo 4 de este webinario del INAP, a quien volvemos a agradecer por el espacio. Para comenzar el recorrido de hoy vamos a compartir pantalla, así nos ponemos de acuerdo un poco sobre el orden de los contenidos de este módulo. Denme un segundito que voy a pasar a compartir pantalla. Bien. Déjenme chequear que estemos grabando, y etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Bueno, el módulo de hoy, esperen que no me estaría circulando el... Puede pasar, siempre puede fallar el PowerPoint. Ahí va. El módulo de hoy es el módulo 4 de este curso que se llama Políticas Sociales y Emociones, Convergencias para el Análisis. Y en este módulo vamos a abordar, el título de este módulo se llama Políticas Sociales, Cuerpos, Emociones y Sociedad, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar y ordenar esta exposición? Bueno, en primer lugar vamos a hacer un recorrido expositivo sobre las emociones sociales, ¿no? Desde las ciencias sociales, que es lo que va a ocupar probablemente la mayor parte de la clase. Luego vamos a retomar algunas investigaciones y algunos estudios sobre las emociones y las políticas sociales, o las emociones en las políticas sociales. Y vamos a hacer algunas reflexiones para terminar a modo de cierre del webinario, ¿sí? No solamente de lo que recuperemos en este módulo, sino de lo que venimos trabajando en cada encuentro. Bien. Podríamos comenzar este encuentro dando lugar a ciertos interrogantes, ¿no? Iniciales que sirvan de punto de partida. En este sentido, el primer interrogante que podríamos recuperar es qué son las emociones, ¿sí? ¿Qué lugar tienen? ¿Cómo se las ha definido? ¿A qué remiten? ¿Sí? ¿Cómo estarían construidas? El segundo interrogante que podríamos considerar es si son un objeto a considerar desde las ciencias sociales, ¿no? Aquí me parece que es como que hay un número importante de elementos propios del sentido común, ¿sí? Y que circulan incluso hasta en las películas, ¿no? En las series, digamos, en diversos ámbitos del mundo social que que comprenderían las emociones como un elemento propio del sujeto, ¿no? De manera individual, ¿no? Propio de la vida individual. Entonces, un poco de eso queremos problematizar y también queremos abordar el interrogante de cómo observar o cómo podemos observar las políticas sociales desde una sociología de las emociones, ¿sí? ¿Qué podemos sacar de allí? Entonces, continuando con estos interrogantes, podemos reafirmar estas preguntas, ¿no? Bueno, las emociones son sociales, son propias del mundo individual, del sujeto, digamos, ¿en dónde habría que ubicarlas? ¿Sí? ¿Cómo habría que pensarlas? Este objeto que es, bueno, no sé, tan controversial, tan conocido por todos nosotros, ¿no? ¿Quién no tiene y ha tenido emociones? Nadie. Y todos tenemos algo para decir, ¿no? Pareciera sobre estas, ¿no? Más allá de las diferentes disciplinas que parecieran estar encargadas en su tratamiento. Entonces, las preguntas que podríamos armar y organizar en torno a estas es, bueno, ¿pertenecen al mundo individual? ¿Son diferentes del pensamiento? ¿Cómo funcionaría esta dicotomía, ¿no? Pensamiento-emoción. ¿Son ajenas al cuerpo? O sea, hay que pensar el cuerpo en relación a las emociones, o son un objeto separado del cuerpo. Y también otra pregunta que nos interesa pensar o plantearnos en este encuentro es si las emociones influyen en los modos de estructuración social, que un poco ya venimos, ¿no? Trabajando que las emociones son parte constitutiva de los modos de estructuración social y que también alcanzan, por ende, a las intervenciones del Estado, ¿no? Que entendemos como políticas sociales. Y también pensar en cómo se las indaga, ¿no? Digamos, cómo podemos abordar y observar las emociones de los sujetos. Bien.
En primer lugar, digamos, para empezar a pensar un poco a este recorrido, digamos, conceptual, que es la primera parte del módulo de hoy, yo quería recuperar un poco el surgimiento del concepto emoción, ¿sí? Que en realidad uno podría ver que en las fuentes bibliográficas más antiguas lo que podemos encontrar es el uso de conceptos tales como pasiones, sensaciones, ¿sí? Donde la pasión, por ejemplo, como concepto, porque el concepto de emoción no va a aparecer sino hasta el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, antes de eso, digamos, todos los desarrollos que incluían a las emociones, la van a encontrar asociada, digamos, van a retomar otros conceptos, como pasiones, como afectos y pulsiones incluso. Entonces, digamos, lo primero que vamos a encontrar, si hacemos un recorrido en diferentes trabajos, encontramos la pasión, ¿no? Y la pasión fue asociada con el patos, ¿no? Con el padecimiento, con la enfermedad, y con una concepción que desde la tradición de pensamiento judeocristiana se va a vincular con la pasión de Cristo, ¿no? Elemento que todos conocemos, y con aquello que se experimenta en el interior del individuo que la padece, ¿sí? O sea, la pasión sería como un elemento que vivencia el individuo hacia sus adentros, podríamos decir. En segundo lugar aparece el término afecto, ¿no? En esta problematización de cómo se van desarrollando los conceptos, y este implica un carácter más relacional, ¿sí? Que la pasión, porque el término afecto refiere a un sentimiento que está dirigido hacia un otro, ¿sí? Y que en diferentes desarrollos, digamos, esto está retomado de un trabajo de una filóloga que se llama Carmen Marín Monllorca, ¿qué va a decir? Bueno, digamos, ella revisa las ocurrencias de estos conceptos hasta la aparición del término emoción y va a decir, bueno, el afecto, a diferencia de la pasión, que estaba relacionada con este padecimiento y con esta enfermedad, tiene una connotación más positiva, ¿no? Además de más relacional. El término emoción, por su parte, se va a situar como ya en el siglo XIX, ¿sí? Donde también empiezan a circular, va a decir Dixon, conceptos como nervios, vísceras, cerebro, expresiones, ¿no? Con lo cual ya va a haber como una relación más importante con el cuerpo. En el año 1843, la Real Academia Española va a incluir y formalizar el uso del concepto emoción, ¿sí? Va a plantear su procedencia francesa y su asociación con alteraciones físicas y movimientos corporales, ¿sí? O sea que desde un comienzo, digamos, si uno recuperara su definición, está asociada al cuerpo. Bien. Vamos a pasar de Filmina. Ahora lo que quería recuperar un poco es cómo en diferentes autores, digamos, con anterioridad a que la sociología o las ciencias sociales trabajaran el concepto de emoción en sí mismo, cómo se hacía la recuperación de este concepto, ¿no? O de este lenguaje afectivo que venimos denominando, ¿no? Las pasiones, los afectos y toda esta serie de conceptos otros, pero muy vinculados con las emociones, ¿sí? En primer lugar, podríamos decir, si vamos a hacer esta breve recuperación, porque la verdad que es muy interesante ver cómo los diferentes autores, digamos, como muy alejados quizá temporalmente, pero cómo van a problematizar este objeto, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, en su Tratado sobre el alma, va a decir que las afecciones del alma no pueden ocurrir separadas del cuerpo, ¿sí? Va a decir, bueno, la ira está acompañada del calentamiento de la sangre. El temor está acompañado de un temblor, ¿sí? Y va a decir, bueno, las pasiones son algo que nos mueve, ¿no? Y que al mismo tiempo nos pueden producir placer o dolor. O sea que está un poco emparentado con esta definición de emoción que recuperaba Marín Monllorca. Descartes, por ejemplo, en sus meditaciones metafísicas del siglo XIX, le va a conceder un lugar importante a las pasiones, ¿sí? El amor, el odio, el asombro, el deseo, la alegría, la tristeza, van a aparecer como las 6 pasiones básicas que poseen los individuos y que a partir de ellas van a surgir otras pasiones posibles, y como combinatorias. Según Descartes, estas pasiones son susceptibles de ser sometidas al imperativo de la razón, con lo cual podemos decir, bueno, para Descartes hay como cierto ordenamiento y cierta jerarquía, ¿no? Ya desde el comienzo. Hume, en su tratado sobre las pasiones, propiamente dicho, va a plantear que son percepciones de la mente las pasiones, ¿sí? O sea que ya acá va a incorporar también la mente, los pensamientos, las cogniciones, ¿sí?
Y va a dividir a las pasiones en impresiones e ideas, ¿sí? Va a decir, las impresiones son todo lo que se experimenta a través de los sentidos, y son más intensas que las ideas, o son el dato inmediato de la experiencia, va a decir. Las ideas, en cambio, van a ser el producto de cómo esas impresiones se van a representar en el pensamiento. En este sentido, para Hume, las pasiones van a surgir de las impresiones alcanzadas por medio de los sentidos, ¿sí? Y de las ideas llamadas impresiones de reflexión. De esta manera, los sentidos van a ser el modo en que los sujetos conocen el exterior y la condición de posibilidad de toda pasión, ¿no? Entonces, de esta manera, Hume aparece relacionando los sentidos, o sea, el cuerpo, y los pensamientos, ¿sí? O las ideas, como, digamos, en el proceso de constitución de las pasiones, por lo cual va a relacionar todo, ¿sí? No va a escindir los elementos. Darwin, en su tratado que se llama La expresión de las emociones, va a abordar el estudio de las emociones, ¿sí? A partir de relacionar, o de las relaciones que va a establecer y plantear entre el cuerpo y sus respuestas fisiológicas, ¿sí? La preocupación de Darwin estuvo en general centrada en dilucidar el modo en que las emociones se pueden expresar y en comprobar el carácter innato o hereditario de las mismas, ¿sí? Si uno va siguiendo el argumento de Darwin, lo que uno puede ir viendo es que si bien lee a las emociones como respuestas fisiológicas ante un determinado estímulo, e intenta desestimar constantemente la posibilidad de que una emoción pueda ser expresada según patrones aprendidos en un contexto, en diferentes ocasiones desarrolla ejemplos en donde el pensamiento, las valoraciones, ¿sí? Y las costumbres van a jugar un rol importante sobre las formas de expresión emocional, ¿sí? Y le van a permitir perfeccionar sus estrategias, ¿sí? Entonces, ahí lo que deja entrever es que las emociones pueden ser también independientes de su expresión, lo que nos abre un poco la puerta a pensar en un sujeto que va a regular, va a condicionar, ¿sí? Que va a maniobrar esas expresiones de emociones según el repertorio social y emocional de su época, ¿sí? Con lo cual, bueno, nos va abriendo el terreno o puede ser una línea para recuperar lo que luego las ciencias sociales en general van a un poco decir, ¿no? Sobre las emociones. Si pensamos desde la psicología, por ejemplo, James va a definir a las emociones como el resultado de los cambios en el cuerpo, ¿sí? Va a decir, bueno, mientras que el temblor corporal anuncia el miedo, las lágrimas van a preceder a la tristeza. James va a sostener que la emoción no puede pensarse sin una expresión corporal, ¿sí? Sin contracciones o sin distensiones musculares, entre otros cambios o respuestas corporales que puede haber, ¿no? El remanente, después de que las expresiones corporales se evaporan o desaparecen, digamos, para James no es más que una sentencia intelectual, ¿sí? Entonces acá él hace como una distinción bastante fuerte, va a decir, bueno, una emoción separada del cuerpo es algo inexistente, ¿sí? La emoción requiere de la cooperación corporal también. Freud, ya acercándonos al final de este recorrido para que no sea muy extenso, va a decir, o sea, digamos, si uno lo recupera, ve que Freud no habla de emociones, ¿sí? No toma el concepto de emoción, sino que usa otros como sentimientos, sensaciones, afectos, pulsiones, ¿sí? Hay otro lenguaje afectivo. Y va a decir que estos pueden no estar en el registro consciente, o sea que va a como agregar otro elemento, ¿sí? Porque como todos debemos saber, aunque sea de oídos, que el sujeto freudiano es un sujeto que está escindido, ¿sí? Que no conoce todo de sí. Entonces, estos elementos afectivos pueden no ser conocidos para el propio sujeto. La estructura psíquica para Freud, a partir de su segunda tópica principalmente, se va a dividir en yo, ello y superyo, ¿sí? Y es en el superyo donde va a estar el aspecto más social, ¿sí? De esa estructura, porque el superyo es lo que contiene las reglas, las prescripciones, los constreñimientos sociales, digamos, que fueron aprendidos de nuestros padres y de otras autoridades e instituciones, podríamos decir, ¿no? Por lo que los sentimientos, los afectos, las sensaciones pueden pensarse ya también regulados contextual e históricamente, ¿sí? Esto, digamos, también a lo que apunta esta recuperación que estamos haciendo es saber cómo incluso en los desarrollos más antiguos
ya aparecen de determinada forma las emociones, las sensaciones, las pasiones, ¿sí? Los afectos, como que no aparecen sin regulación, sin relación con el contexto. Pero no nos adelantemos. El último autor que vamos a retomar es Sartre, ¿no? Quien nos va a decir que las emociones son una forma organizada de la experiencia humana, ¿sí? Son una forma de captar el mundo. Y va a poner algunos ejemplos, ¿no? Va a decir, bueno, en una situación difícil o en otra situación en la que no vemos caminos alternativos, la conciencia intenta relacionarse con un objeto o determinada situación de otro modo, ¿sí? Para tratar de cambiar la situación. Y Sartre va a decir, bueno, en la emoción es el cuerpo el que, dirigido por la conciencia, cambia sus relaciones con el mundo para que el mundo pueda cambiar sus cualidades, ¿sí? El ejemplo que Sartre presenta, ¿no? Para ilustrar esta postura o este desarrollo es el desmayo, ¿sí? Va a decir, bueno, el desmayo es una estrategia ante una situación de miedo, por ejemplo, ¿no? Que va a anular la conciencia para evadir la sensación generada por ella. Por eso la emoción, dice, consiste en llevar la conciencia a una actitud mágica o transformadora del mundo, ¿no? Que reorganice un poco la experiencia. Bien, entonces, perdón si esto se hizo un poco extenso. Lo que podemos ver es que el recorrido por todas estas conceptualizaciones, ¿sí? Permite identificar algunos elementos y algunas bases conceptuales que después las ciencias sociales y la sociología van a retomar, ¿sí? Para pensar este objeto. Entre los aportes brindados podemos destacar algunas cuestiones centrales, ¿no? Para pensar las emociones. Una es que, bueno, como les decía antes, ¿no? Permiten pensar el intercambio entre el sujeto y el entorno, ¿no? Para pensar las emociones, que es un intercambio que se capta por medio de los sentidos, ¿sí? Que permite la generación de ideas perdurables que darán como resultado pasiones, que es un poco lo que decía Hume. Si bien se van a pensar desde algunos autores inscriptas en el cuerpo y distinguidas del pensamiento, estarían también relacionadas con las cogniciones o con las creencias, ¿sí? Algunos las ubicaron como un producto inferior al pensamiento y a la razón, como es el caso de Descartes, y también se las dotó de la capacidad de transformar la realidad, ¿sí? Como una mirada defectuosa de la realidad que reorganiza la experiencia, ¿sí? Como hizo Sartre. Más allá de las divergencias, ¿no? Y de las diferentes posturas y desarrollos que hay sobre las emociones o de las pasiones o los afectos, como veníamos desarrollando, lo que podemos decir es que desde hace varios siglos y desde diferentes disciplinas son un objeto de reflexión, de debate, ¿sí? De polémica incluso, pero que además de que son un objeto de reflexión de muy larga data, no se podría negar o sería difícil no reconocer en estos desarrollos el carácter relacional, ¿sí? O sea, la relación que tienen con los modos de vivir, de ser y de estar con otros en sociedad. Bien, ahora, más allá de este desarrollo de larga data y de distintas perspectivas y encuadres, lo que podemos pensar es cómo retoma las emociones la sociología, ¿sí? ¿Podemos decir que son un objeto nuevo para la sociología o para las ciencias sociales? Va a haber algunos autores que van a decir que hubo en las disciplinas de las ciencias sociales un giro afectivo, ¿sí? Digamos que de repente se empezó a pensar y a trabajar sobre las emociones. Sin embargo, va a haber otros desarrollos y otros planteos que van a decir que no hubo tal giro afectivo, ¿sí? Que incluso van a decir, bueno, si bien la sociología de la emoción, por ejemplo, como campo de trabajo para las ciencias sociales, tuvo su momento de surgimiento más fuerte, podríamos decir, a partir de los 60, con la publicación de algunas obras de referencia bastante importantes y que empezaron a darle visibilidad al interior de un campo académico, van a decir, bueno, igualmente las emociones han estado presentes en los desarrollos clásicos de las ciencias sociales desde antes de la década del 60, ¿no? Por lo cual no podríamos hablar de un giro afectivo, ¿sí? Y en este sentido es que van a decir, bueno, si uno toma los desarrollos más, digamos, los desarrollos clásicos de las ciencias sociales, o de la sociología misma, podría decir, bueno, en Weber, en Marx, en Simmel, en Elías, ya había elementos para problematizar sobre las emociones, ¿no? Digamos, esta idea de Simmel
por ejemplo, de reconocer que la vida en las grandes urbes y la conformación de las grandes urbes implicaba para los sujetos la necesidad de desarrollar ciertas características y ciertas afectividades como la indolencia, para que la recepción constante de estímulos que implicaba la vida en la urbe no les afectara tanto, ¿no? Digamos, desarrollar como cierta distancia afectiva de ese entorno. Elías también va a decir, por ejemplo, en el proceso de la civilización, cómo la modernidad implicó un proceso de regulación y contención afectiva muy grande para los sujetos, ¿no? Digamos. Y va a decir incluso, bueno, el campo de batalla en la modernidad se trasladó hacia el interior, ¿no? Es el sujeto que gana mayor capacidad de autorregulación. Entonces uno podría ver que el tratamiento y el pensamiento sobre las emociones ya estaba presente en los clásicos de las ciencias sociales. Ahora bien, también nos interesa un poco recuperar cómo, digamos, si uno retoma los desarrollos más contemporáneos, ¿sí? De las ciencias sociales o de la sociología en sí misma, uno puede ver cómo aparecen ciertas escisiones y separaciones entre las emociones y el cuerpo, entre las emociones y el pensamiento, ¿sí? Y un poco queríamos tratar de recuperar estos elementos, ¿sí? ¿Cómo fueron planteadas estas divisiones? Entonces, algunos autores, como Turner, por ejemplo, van a decir que la separación del cuerpo y la emoción se va a relacionar con los modos en que se estudiaron las ciencias humanas, ¿sí? En primer lugar, cómo se trasladaron las características de los animales a los humanos y de un método de estudio, ¿sí? Y luego, cómo la oclusión de todo lo relativo a la naturaleza en lo social generó la creencia, digamos, o el trabajo de las disciplinas, como, digamos, lo llevó en una dirección en la cual se podía pensar que fuera posible una división del mundo, ¿sí? Turner va a decir, bueno, la sociología moderna fundó sus bases en el rechazo del positivismo y por ende del biologicismo, ¿sí? Delimitó su campo a las interacciones sociales, ¿sí? Sosteniendo que éstas no pueden explicarse ni reducirse a causas biológicas o fisiológicas, ¿no? Con lo cual van a decir, bueno, esto generó un rechazo de este determinismo biológico, ¿sí? Pero generó, va a decir Turner, un determinismo sociológico, ¿no? Como si nada pudiera explicarse ni reducirse a causas biológicas o fisiológicas, ¿sí? Pero esto, va a decir, generó la exclusión del cuerpo de la imaginación sociológica y por ende también del estudio de las emociones, ¿no? Y por eso recuperamos un poco esta cita de Vergara, digamos, recuperando el lugar de, o los modos para pensar el cuerpo en lo social, ¿no? Y también incluso lo biológico y lo fisiológico. Vergara va a decir, el cuerpo constituye lo más social, lo más individual y a la vez lo más social, ¿sí? Tan interior como exterior, expuesto a todo tipo de determinantes sociales, que establece dialécticamente una relación entre organismo, naturaleza y cultura, constituyéndose de este modo el límite difuso y confuso entre ambas, como lo más natural, lo más cultural de la naturaleza y lo más natural de la cultura, ¿sí? Esto es bastante interesante de pensar y de recuperar, ¿no? Y de pensar estas escisiones y estas separaciones y sus posibilidades e imposibilidades, ¿no? Porque en algún punto, digamos, hay ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo la problemática del hambre, que van a ser difícil pensar o invitan a pensar estas escisiones disciplinares, ¿no? Y estas separaciones disciplinares, separar el cuerpo de las ciencias, el estudio del cuerpo de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, la problemática del hambre en este sentido va a decir, bueno, el hambre tiene profundas consecuencias en el desarrollo biológico, fisiológico, pero a la vez está muy relacionada con determinantes económicos, sociales, estructurales, ¿no? Entonces ahí esta separación se hace difusa, se hace problemática, e incluso estas problemáticas sociales, económicas o más estructurales van a incidir en la conformación de los cuerpos, ¿no? Con lo cual es difícil pensar estas divisiones entre lo social
y lo biológico, lo social y el cuerpo, la emoción y el cuerpo, ¿no? Digamos, parecieran estar muy emparentadas. En este sentido es que una sociología de la emoción no va a entender a las emociones como respuestas meramente fisiológicas, ¿sí? Como respuestas del cuerpo ante determinados estímulos, ¿sí? Pero van a reconocer que nuestras emociones descansan en un sustrato neurofisiológico, ¿sí? El cuerpo es necesario y es un elemento central, ¿sí? Porque los humanos poseemos conductas aprendidas y no aprendidas, ¿sí? En este sentido es que tales escisiones deberían al menos cuestionarse, ¿sí? Bien. Y el segundo elemento que también queríamos recuperar, como digamos, revisando un poco los diferentes desarrollos que hay en las ciencias sociales sobre las emociones, digamos, si bien aparece esta relación con el cuerpo, a veces ni siquiera mencionando el cuerpo en las emociones o poniéndolo como un elemento ajeno, también aparece el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento, la razón, la cognición, ¿sí? O los juicios, tienen un lugar que uno podría decir, bueno, no solamente lo podemos pensar desde las ciencias sociales, sino que también lo podemos pensar en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Digamos, hay como una suerte de conjunto de creencias en relación a las relaciones entre emociones y razón, emociones y pensamiento, ¿no? Que en general, por eso elegía esta imagen, un poco a modo de ejemplificar esta dicotomía que se arma, ¿no? Que pareciera que son elementos contradictorios, contrapuestos, que no tienen nada que ver, que se excluyen, ¿no? Las emociones van por un lado, el pensamiento va por el otro, pareciera que pareciera que hay como cierta creencia en esa relación, ¿no? Bueno, y está, digamos, un poco el espíritu de este módulo es como tratar de romper un poco con esas decisiones, ¿no? Digamos, incorporar el cuerpo en los procesos sociales y en los procesos emocionales, pero también incorporar el pensamiento, ¿sí? Los juicios. Porque no pueden pensarse ajenos a cómo los procesos sociales son sentidos, son vividos, ¿sí? En ese sentido hay varios autores que van a recuperar algo sobre esto y van a decir, bueno, las emociones no son irracionales, ¿sí? No son algo ajeno al pensamiento, sino son algo que nos pasa tampoco, ¿no? No son un elemento externo que viene a golpearnos, ¿sí? Por eso Solomon va a decir, bueno, no son turbulencias morales golpeando sujetos racionales, ¿sí? No existiría tal cosa para estos autores, y van a decir, bueno, las emociones son elementos activos en la conducta racional, por eso no pueden pensarse como separados, ¿sí? Por eso Le Breton también va a aportar esta idea de decir, bueno, la emoción nace de la evaluación de un evento, por ende las cogniciones siempre van a estar involucradas, ¿sí? Además va a decir, bueno, la emoción se presenta como una forma de imputar sentido al mundo, ¿sí? Digamos, sentir algo sobre algo es una forma de imputar sentido, ¿sí? Y eso está muy relacionado con lo cognitivo y con las creencias. Por eso recuperamos esta cita de Solomon que va para ejemplificar esto y va a decir, bueno, si no encuentro que mi situación es incómoda, no puedo estar avergonzado o turbado. Si no juzgo que he sufrido una pérdida, no puedo estar triste o celoso, ¿sí? No estoy seguro de si todas las emociones traen este tipo de juicios. Los estados de ánimo, depresión y euforia, sin duda presentan problemas especiales, pero aparentemente sí es posible decir esto. Iba a decir, tener una emoción es albergar un juicio normativo sobre la propia situación, ¿no? Entonces, de esta manera también se acortaría esta brecha entre pensamiento y emoción, ¿sí? Como que no habría tal separación, ¿no? Bien. Tomo un poco de agua. Otro elemento que queríamos recuperar tiene que ver con la regulación de las emociones, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Y esto también va a estar relacionado fuertemente con la idea de las cogniciones, las creencias, el pensamiento, la razón, los juicios, etcétera, ¿no? Diferentes autores, acá citamos a Le Breton, a Hochschild, pero también va a estar Williams, ¿no? Van a decir, bueno,
hay reglas de la expresión, ¿sí? Digamos, uno no puede sentir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? No, eso no sucede así, ¿no? Digamos, cada sociedad eh, va a dar un marco emotivo, ¿sí? Por eso aparece el concepto de cultura afectiva, ¿sí? Digamos, lo que sentimos hoy no es lo mismo que se sentía hace 50 años, no es lo mismo que se sentía hace 100 años, y ni hablar si nos alejamos más en el tiempo, ¿sí? Y esto, digamos, podría pensarse en relación a cuestiones actuales. No sé, se me ocurre rápidamente cómo la sensibilidad, por ejemplo, y el mayor cuidado que hay con temáticas relacionadas al maltrato animal, ¿no? Por ejemplo, que probablemente hace 30 años, si bien no era aceptado, no había la sensibilidad y la susceptibilidad que hay hoy al respecto, ¿no? No solo con el maltrato animal, sino también con el asunto de, bueno, comerse los animales, ¿no? Digamos. En este sentido, lo que queremos expresar es que hay reglas de la expresión, hay cultura afectiva y que cada contexto va a determinar los modos correctos e incorrectos de sentir, ¿sí? Qué es lo que se espera que los sujetos sientan, cómo se espera que lo sientan. Digamos, hay un componente, y por eso después más adelante vamos a decir, ¿no? Como que la idea un poco también es liberar a las emociones de cierto romanticismo, ¿sí? Y de cierto cariz como de libertad y de una expresión eh, que no está atada a nada, ¿no? Y en realidad lo que estamos queriendo mostrar es que está atada a un montón de cosas, ¿sí? Que está súper determinada la manera de sentir de los sujetos, ¿sí? Y esto también va a tener que ver con que las estructuras sociales, ¿sí? Se van a internalizar a través de reglas, ¿sí? Reglas y modos de comportarnos, de hacer, de sentir, de pensar, que nos dan confianza y certidumbre, ¿sí? Cómo actuar en cada espacio y en cada situación. En este sentido, las emociones también entran, ¿sí? en esta internalización, ¿sí? Que aprendemos a través de, por ejemplo, procesos de socialización, ¿sí? Y en este sentido uno podría pensar, por ejemplo, esta relación entre estructuras sociales, internalización de reglas, confianza y certidumbre, podríamos pensar la pandemia actual, ¿no? Y, por ejemplo, al comienzo del aislamiento. Uno podría decir, bueno, hay algo de nuestra vida cotidiana que se trastocó por completo y de manera general, ¿no? A todos nos pasó, de distintos modos, obviamente, pero digamos, todas las certezas, todas las certidumbres, todos los funcionamientos y las operatorias cotidianas que ya teníamos establecidas y que nos daban certidumbre sobre cómo actuar, se vieron completamente transformadas, ¿no? Digamos, eso cambió de un día para el otro, de una manera muy repentina. Y uno podría decir, bueno, a ver, si hay algo que apareció uno podría decir, bueno, en los medios de comunicación, en diferentes elaboraciones académicas también, en los discursos oficiales, si hay algo que apareció con fuerza, o que se puso sobre la mesa, fueron determinadas emociones, ¿no? Digamos, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, ¿no? Como estados del sentir, como disposiciones que los sujetos empezaron a desarrollar en este nuevo contexto, ¿sí? Como resultado de este nuevo contexto. Y eso está directamente vinculado con que se transformaron las reglas, ¿sí? Con que todo aquello las reglas de funcionamiento de lo social, de lo económico, de todo, ¿no? Absolutamente. Con lo cual, digamos, ese es un ejemplo muy cercano, muy actual, que nos puede servir para pensar esta relación entre emociones, estructuras sociales, y cómo están completa y constantemente vinculadas y que van a tener mucho que ver con cada uno de los sucesos que vivenciamos, ¿no? Bien. Y acá me quiero detener un poco en una perspectiva particular, que es la perspectiva de los cuerpos y las emociones, ¿sí? Que va a recuperar, va a desarrollar, perdón, Adrián Escribano, donde va a decir, bueno, digamos, los sujetos
Los sujetos vivencian la vida cotidiana, ¿sí? Y es en esa vivencia de la vida cotidiana que las emociones se van a conformar y se van a configurar. En ese intercambio con los otros, con el ambiente, ¿sí? Con el mundo en general, es que las emociones van a tener, digamos, se van a desarrollar, ¿sí? Y no son, va a reforzar esta idea, ¿no?, de la sociología de la emoción. Bueno, la emoción no es algo ni íntimo ni individual, ¿sí? Está muchísimo más asociado a lo social de lo que los sujetos piensan, ¿sí? Y las emociones son lo que hace posible, en muchos casos, va a decir este autor, que algunas desigualdades sean toleradas, ¿sí? Que la vida suceda y que discurra, ¿sí? Que incluso aquello que es injusto, que consideramos que no debería pasar, suceda igual, ¿sí? Por eso va a, digamos, uno podría plantear la pregunta en relación a esto que decía antes, de que las emociones están reguladas, ¿sí? Que no podemos sentir cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces, la pregunta que podemos plantear es, bueno, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se regulan estos cuerpos emociones? Entonces podemos retomar la teoría de este autor que va a decir, bueno, los cuerpos de emociones se van a regular a partir de determinados dispositivos y prácticas ideológicas, ¿sí? Que va a construir 4 en primer lugar, digamos, también hay otros, hay mucho desarrollo de este autor, pero podemos decir, bueno, el trabajo con los fantasmas y las fantasías sociales, con los mecanismos de soportabilidad social y con los dispositivos de regulación de las sensaciones. ¿Por qué voy a recuperar esto? Porque me parece que tiene centralidad para pensar diferentes procesos, ¿no? Para pensar la importancia que tienen las emociones en la sociedad y en el funcionamiento cotidiano de lo social, ¿no? Que si bien nos puede parecer que son algo muy propio, si uno, y por eso cuando veamos los diferentes estudios que se hicieron sobre las políticas sociales, cuando uno hace alguna investigación para rastrear emociones en relación a algún proceso, se da cuenta que hay cierta repitencia, ¿no? Digamos, como que no es que cada sujeto siente una cosa distinta, con lo cual también ahí puede verse, cómo la emoción está socialmente configurada, reiteramos una vez más, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a desarrollar fantasmas y fantasías, y Escribano va a decir, bueno, los fantasmas y fantasías son mecanismos de orden de una sociedad, ¿sí? Que van a organizar la sociedad. Vamos a tratar de poner también algún ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor. Sobre los fantasmas va a decir, bueno, la estructura de lo fantasmal, en realidad, va a decir para lo social, es lo social hecho cuerpo que regresa, ¿sí? Son esas experiencias, esos recuerdos, ¿sí? Que se van a asociar con pérdidas, con fracasos, con sucesos dolorosos, que pareciera que quedan latentes, ¿sí? Como si pudieran repetirse. Piensen ustedes cuáles son los fantasmas propios, ¿no? Los fantasmas que tenemos los argentinos, por ejemplo. Entonces va a decir, bueno, el fantasma repite la pérdida, ¿sí? Repite el conflicto, y se escenifica en el presente, siempre pareciera que el fantasma vuelve como la vuelta del horroroso, ¿sí? Como la vuelta de eso que podría volver a pasar. Y va a decir, bueno, los fantasmas en realidad siempre se encuentran operando, siempre están a mano, siempre están ahí cerquita, ¿no? Que parecía que no se van nunca, y que representan el horizonte del fracaso, va a decir, ¿no? Podrían ser la repetición de la pérdida, que pareciera que por momentos se vuelve inevitable, ¿sí? Uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de Argentina, que las imágenes que podrían representar fantasmas, no sé, son varias, ¿no? Cómo lo pasado se haría presente una y otra vez, ¿sí? A partir de determinados procesos o sucesos que produjeron como cierto anclaje y que se han vuelto, también va a decir Escribano, como ciertas postales del dolor social, ¿no? Que pareciera que podrían volver a repetirse. Por ejemplo, no sé, la hiperinflación, ¿sí? El retorno de los militares, la crisis del 2001, el corralito financiero, ¿no? Como que aparecen ahí como fantasmas que podrían volver a suceder, que siempre pareciera que están latentes y que nos podrían volver a caer, ¿no? Las fantasías, esos serían los fantasmas, ¿no? Las fantasías, por otro lado, van a funcionar como, va a decir, un proceso transformador de aceptabilidades y naturalizaciones, ¿sí? Y van a implicar, va a decir Escribano, que los sujetos crean que pueden ocupar lugares de clase distintos a los que efectivamente adoptan, ¿no? Por su posición en el espacio social.
Y un ejemplo que creo que puede llegar a ser bastante claro de esto, que son las fantasías, son, no sé, por ejemplo, un estudiante de clase baja que concluye sus estudios universitarios, ¿no? Y que tiene una carrera profesional muy exitosa y por encima del promedio, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, lo que hace esto es fortalecer cierta sensibilidad social del esfuerzo personal, ¿no? Como la condición para el ascenso, como que no importan las condiciones en las que te encuentres, si vos te esforzas mucho, vas a lograr el ascenso social, ¿sí? Esta sería la fantasía, ¿no? Que si el esfuerzo es grande, se puede torcer el destino, ¿sí? Y se puede torcer las condiciones materiales, digamos, de las que uno parte. Por eso va a decir Escribano, bueno, las fantasías operan ocultando y visibilizando los antagonismos, ¿no? Y los conflictos. Queda expuesto de alguna manera lo dificultoso que es el ascenso social, al mismo tiempo que las causas se mantienen ocultas o permanecen ocultas bajo la responsabilidad de la voluntad individual, ¿no? Que sería lo que hace o no hace que el ascenso se dé. Los mecanismos de soportabilidad social, en tercer lugar, va a decir Escribano, bueno, son un conjunto de prácticas que operan casi desapercibidamente y que actúan desde la costumbre, ¿sí? El sentido común, las sensaciones, y que van a parecer también algo muy propio e íntimo del ser humano, ¿sí? Los mecanismos de soportabilidad social podrían ser ese conjunto de creencias o afectaciones que tenemos y que nos parece como si siempre hubieran sido así, ¿no? Digamos, son aceptabilidades en algún punto y naturalizaciones de procesos del mundo social, ¿sí? En este sentido, uno podría decir, bueno, digamos, 1000 frases podría haber y ejemplos de, bueno, siempre hubo desigualdades e injusticias, no podemos hacer nada, esto no va a cambiar, no sé, en relación a las prácticas corruptas, ¿no? Digamos, siempre hubo y siempre va a haber, sucede en todos los países, sucede en todo el mundo, ¿no? Digamos, como que se arman ciertos callos, uno podría decir, sobre la comprensión de determinados fenómenos que hace que se piense que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar. Y esto lo que va a decir es, bueno, genera la naturalización de esas situaciones y se licúa el conflicto, ¿no? De esta manera es difícil pensar que las cosas podrían suceder de otro modo si aceptamos tan naturalizadamente ciertas cosas, ¿no? Y por último, los dispositivos de regulación de las sensaciones también se van a relacionar con naturalizaciones, con aceptaciones, ¿sí? De los lugares que ocupamos en el espacio social, ¿sí? Bourdieu también va a agregar sobre esto, digamos, no con este concepto de regulación de las sensaciones, pero sí va a tratar algo parecido y va a decir, bueno, estos dispositivos y esta aceptación de los lugares tiene que ver con los modos en que las estructuras objetivas se hacen cuerpo, ¿sí? Cómo se ordenan las aspiraciones, cómo se regulan las expectativas y se ubica a los sujetos, ¿sí? Es la aceptación por parte de las personas de los lugares que se ocupan, ¿sí? Que produce que uno termine estando a gusto de algún modo en esos lugares o que los sienta como conocidos, que los naturalice y que incluso los comience a querer, ¿no? Entonces, en este sentido, es que va a decir, bueno, es el estar a gusto en esos lugares, no en el sentido de que se esté bien y que sea el mejor de los lugares posibles, sino que es estar en los lugares que me son propios, ¿no? Entonces, los dispositivos de regulación de las sensaciones son básicamente estos dispositivos que producen la naturalización de los espacios y la adecuación de los sujetos de esos espacios, lo cual hace que nos quedemos en ciertos espacios, ¿sí? Lo que quisiera agregar para movernos de tema es que, sobre estos 4 dispositivos y mecanismos, es que estos mecanismos y dispositivos van a operar de manera desapercibida, ¿no? Nosotros decimos, ahí va, ahí tengo una fantasía social, ahí tengo un fantasma. No, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, y ahí es donde también va a residir, perdón, su éxito. ¿En qué? Operan de manera desapercibida y que la percepción de este mundo social y de todos estos elementos se van a disfrazar de experiencia individual, ¿sí? O esto es vivido como algo personal, ¿sí? Como mi opinión personal, y no se da cuenta quizá de que es un sentimiento compartido por todos, ¿no? Y que produce que actuemos o que no actuemos, ¿sí? Que nos quedemos quietos, por ejemplo. Genera tolerancias, genera disrupciones, genera un montón de situaciones, ¿no? La existencia de estos mecanismos y estos modos de ver y sentir el mundo.
Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, sobre las emociones, ¿sí? Lo que venimos viendo, recuperando, es que son elementos centrales para comprender los modos de estructuración de lo social, que son contextuales, que no son elementos ni meramente biológicos, ni meramente individuales, y que no hay nada romántico en las emociones, ¿sí? En el sentido de que no son un sujeto liberado a lo que le suceda y venga afuera, sino que están atravesados por múltiples factores, por los procesos, por nuestra vida cotidiana, por la política, por la economía, por nuestra vida familiar, ¿sí? por nuestra historia, por las instituciones a las que acudimos, por las instituciones en las que participamos, ¿sí? Como trabajadores o desde otros lugares, ¿sí? Como estudiantes también. Por eso también lo que queríamos ver a partir de todo este desarrollo es, bueno, ¿cómo se observan las emociones en las políticas sociales? ¿Sí? ¿Qué podemos decir sobre esto? Bien. En este sentido, es que queremos recuperarlas en relación a como dos dimensiones, ¿no? Por un lado, las emociones en y desde el Estado, ¿sí? Digamos, desde cómo las intervenciones, como ya venimos diciendo en los módulos anteriores, las intervenciones siempre van a estar atravesadas por sentidos, por miradas, por modos de percibir y sentir el mundo. No hay intervención inocua, ¿sí? En este sentido, también queríamos recuperar algunas investigaciones que trabajan en lugar de técnicos y técnicas, ¿sí? Y trabajadores estatales en diversas intervenciones del Estado, entendidas como políticas sociales, como venimos trabajando, para recuperar también el lugar, ¿no? De los agentes del Estado, que son, digamos, los principales actores en la implementación de estas intervenciones, ¿sí? Su lugar es central. Y que también les suceden cosas, ¿no? En relación a las intervenciones del Estado. No son sujetos inertes que aplican políticas, ¿no? Sino que también están muy atravesados por estos procesos y por estas intervenciones. Entonces, en este sentido, quería recuperar, por ejemplo, un reporte de acciones estatales que se publicó ahora en la pandemia, que va a decir, ¿no? Luego de recuperar cuáles fueron las diferentes acciones y operatorias que se llevaron adelante desde el Estado para paliar los resultados y las consecuencias del aislamiento, ¿no? Social, preventivo y obligatorio. Y van a decir, ¿no? Después de nombrar las diferentes dimensiones que tienen las políticas públicas, ¿sí? para actuar sobre un suceso, y van a decir, bueno, existe una quinta dimensión en la producción de una política pública, que es la argumental, ¿sí? De sentido u orientación estratégica. Toda política está acompañada por ideas que se conjugan en argumentos, dotándola de fuerza persuasiva. En este sentido, no solo se espera que la ciudadanía acceda a los bienes, servicios y transferencias, y al hacerlo se ajusten a las regulaciones que se establecen, sino que también que comprendan el argumento estrategia que da sentido a la política, ¿no? Entonces, en este sentido, como que cobra más forma todo esto que veníamos nombrando, en relación a cómo las intervenciones están cargadas, ¿no? Están cargadas, están dotadas de múltiples sentidos y formas de sentir y políticas de las sensibilidades, ¿no? Y también queríamos recuperar algunas investigaciones que hemos observado y que en algunas hemos participado en relación a la implementación de estas intervenciones desde los mismos hacedores, ¿no? De las intervenciones y técnicos, técnicas y trabajadores del Estado. Hay un trabajo de Sordini del año 2016 y hay otras etnografías en curso que van a mostrar cómo los técnicos y las técnicas experimentan distintas emociones en la aplicación de programas alimentarios, ¿sí? Y cómo experimentan en muchos casos frustración, ¿sí? O cansancio, principalmente frustración en relación a que hay problemáticas que son de larga data y que muchas veces como muestran ciertos problemas para resolverse o para cambiar de situación, ¿sí?
También otra investigación, ¿no? Donde se abordó el proceso de implementación, por ejemplo, de una política social como la asignación universal por hijo, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, donde se trabajó con algunos técnicos y técnicas de ANSES, y aparecía en las emociones de estos técnicos y estos funcionarios estatales la sorpresa y el cansancio, ¿no? Ante un cambio de situación tan grande como fue la asignación universal por hijo, la recepción masiva de una gran cantidad de población, ¿sí? Que antes no formaba parte de la institución, ¿sí? Por eso lo van a entender como la entrada a la ANSES de una población nueva, ¿sí? Y cómo esto implicó adquirir nuevos saberes, organizar el espacio de trabajo incluso de una manera diferente, ¿no? Digamos, aumentó mucho la cantidad de trabajo. Y cómo esto iba produciendo sorpresa, cansancio, ¿sí? Diferentes tipos de emociones. Y también otras investigaciones que han trabajado con técnicos de diferentes programas de transferencias condicionadas de ingreso, que es los que habíamos visto la semana, digamos, en el módulo 2 del webinario, que eran estos programas que transferían ingresos a hogares con menores a cargo, hogares en situación de pobreza, a cambio del cumplimiento de ciertas condicionalidades. Entonces, estos técnicos van a mostrar, digamos, cierta desconfianza o temor en un primer momento cuando estos programas que transfieren ingresos empiezan a proliferar, ¿no? Porque previamente quizá las intervenciones transferían bienes, ¿no? Directamente, eran transferencias en especie, y de repente empiezan a hacer transferencias de dinero. Y esto va a suscitar un montón de sensaciones, de temores, ¿sí? Ante estas transformaciones que se van a dar en las intervenciones. Bueno, cómo va a ser utilizado este dinero, cómo se va a transferir, como que fue una transformación muy grande, ¿sí? Y eso generó muchos movimientos. Bien. Y después también queríamos recuperar las emociones de los y las destinatarias de diferentes tipos de programas y políticas sociales, ¿no? En este sentido van a aparecer, por ejemplo, en relación a diferentes programas de transferencias condicionadas, también la inestabilidad, ¿sí? La sensación de incertidumbre, inseguridad, o distintos programas quizás un poco más antiguos de atención a la pobreza. Esta percepción de los programas y de las políticas como algo que hoy está y puede mañana no estar, ¿no? Quizá un programa que cambia de denominación, que cambia alguno de sus requisitos, ¿no? Lo que va a terminar dando cierta sensación de incertidumbre y de inestabilidad en la población destinataria, ¿sí? Otras investigaciones también han abordado y han denominado problemas de inteligibilidad de los diferentes programas, a ciertas dificultades y cierta confusión que generan las condiciones de acceso y permanencia en los diferentes programas, ¿sí? Como requisitos que pareciera que nunca se llegan a comprender, que son muchos, que hay mucha documentación, que implica presentar muchos papeles que en muchos casos no se poseen, ¿no? Entonces, como toda una cuestión ahí problemática que también aparece del lado de los técnicos, ¿no? En relación a no recepcionar correctamente la documentación y a todos los problemas que surgen en relación a eso. También aparece el miedo, ¿no? Como emoción ante, por ejemplo, la pérdida de los programas, a la suspensión del cobro de los mismos, ¿sí? Cierta desconfianza, impotencia, a veces ante ciertas situaciones, por ejemplo, de acceso a créditos o a servicios financieros. Y también aparecen cuestiones más ligadas a la felicidad, ¿sí? Al alivio que da poder participar en estas intervenciones, ¿sí? A la alegría de poder recibir los beneficios de las diferentes políticas o programas. Cierta sensación de contención también en muchas de estas políticas cuando, por ejemplo, implican la participación en diferentes grupos, o en diferentes formaciones o capacitaciones, ¿sí? O grupos de trabajo que los hacen sentir que forman parte de un colectivo. Y también aparecen, bueno, la adjetivación de estas políticas como una ayuda, ¿no? Como un complemento de ingresos. Y aparece también algunas veces esta noción de, bueno, que no alcanza, ¿sí? Que es una suma insuficiente, entre otros aspectos.
Entonces, para ir cerrando un poco el tema de hoy y también el webinario, ¿no? Los 4 módulos de este webinario, podemos recuperar que entonces el lugar de las emociones como elementos contextuales, no meramente biológicos ni individuales, perdón, sí, soy reiterativa. Las emociones como, a diferencia de lo que podemos ver en diferentes grupos de creencias y conjuntos de creencias, como elementos centrales, ¿sí?, de las estructuras sociales, no como un elemento solamente del individuo y que no está relacionado con ningún suceso o proceso de su época, ¿sí? Y en relación también a estos dispositivos de regulación de las sensaciones, los mecanismos de soportabilidad, ¿sí?, los fantasmas, las fantasías, cómo las emociones y los modos de sentir el mundo y de imputarle sentido, ¿sí?, como decía Solomon, van a permitir explicar cómo las vidas son vividas y cómo ciertas situaciones, desigualdades o desventajas son toleradas, ¿no? Cómo también las emociones van a atravesar todos los ámbitos de la vida. Hay un autor que dice que, bueno, que los sujetos solo podemos vivir la vida emocionalmente, ¿no? Como que no hay vida por fuera de la, no hay modo de vivir la vida por fuera de la emoción, ¿no? Y en este sentido es que van a atravesar todos los ámbitos, incluso el quehacer del Estado, desde quienes los ponen a circular hasta quienes los reciben, ¿sí? Y también es interesante cómo estudiar las emociones y cómo estudiar y mirar desde las emociones permite ver diferentes procesos y diferentes problemáticas, ¿no? Digamos, permite indagar en procesos más amplios, más complejos, como el hambre, como la pobreza, como el desempleo o el empleo, digamos, como permite abordar diferentes ámbitos del mundo social, ¿no? La mirada de las emociones, porque atraviesa todos los ámbitos. En este sentido, y para cerrar el webinario, quería recuperar algunos aspectos, ¿no?, de lo que trabajamos en los 4 módulos, ¿sí?, desde pensar los distintos desarrollos sobre el estado de bienestar, desde pensar las transformaciones en el mundo del trabajo, la relación que esto tiene con los géneros, ¿sí?, pensar las sociabilidades, las sensibilidades, como trabajó Angélica en el módulo 3, en relación a las políticas sociales. Hoy el lugar más central de las emociones que tuvo este módulo 4 y también su relación con las políticas sociales o pensar cómo pueden ser estudiadas y recuperadas las políticas desde las políticas sociales. Lo que queríamos recuperar a modo digamos, de cierre de este webinario es ver cómo las emociones aparecen en cada uno de los ámbitos de las decisiones y de las intervenciones estatales, ¿sí? Desde el Estado y su modo de diseñar e intervenir, ¿sí? Esto que un poco recuperábamos algunos módulos atrás, de cómo la definición de los problemas sociales, ¿sí?, el reconocimiento de algo como un problema, el reconocimiento de las posibles intervenciones, de quiénes van a ser los sujetos de esas intervenciones, ya implica una posición, una postura, una imputación de sentido sobre el mundo y sobre algún suceso. Cómo está el lugar de este sujeto vinculante, ¿no?, del Estado, entre el Estado y el receptor, que son los trabajadores estatales en el proceso de implementación, ¿sí? Que como mencionábamos antes, también son sujetos que van a estar atravesados de sentido y que estas intervenciones, que trabajar en este tipo de intervenciones como son las políticas sociales, los van a interpelar y van a producir determinados sentires y sensibilidades en estos sujetos, ¿no?, que son quienes llevan adelante el quehacer del Estado. Y por último, el sujeto receptor, ¿no?, de las intervenciones, que digamos, en este sentido es que Angélica mencionaba en el módulo 3 cómo las políticas sociales hacen sociedad, estructuran las sociedades y también estructuran los modos de sentir de todos estos ámbitos que van a participar en las intervenciones del Estado. Y también va a aparecer, y es esta flecha que un poco atraviesa todos los ámbitos, va a aparecer y va a estar involucrada la teoría social, ¿sí? La academia, uno podría decir, el mundo académico científico, ¿sí?, tratando de hacer algún análisis y alguna observación sobre los momentos de una política y también sobre las consecuencias de la acción estatal, ¿no?, sobre las consecuencias deseadas, no deseadas, los impactos, ¿sí? En este sentido es que queremos cerrar este webinario, esperando que les haya sido grato y que les haya sido útil. Les queremos agradecer mucho por acompañarnos.
a todos quienes miren y sigan este webinario, así como a ENAP. Así que bueno, nos despedimos y bueno, muchas gracias.